Goku y los demás se habían recuperado de su pelea anterior, y se encontraban conversando sobre qué deberían hacer. Necesitamos entrenar ya que con nuestros niveles actuales no podremos ganar, dijo Hit. Toppo también estaba de acuerdo, no pienso quedarme de brazos cruzados, pienso vengar a mi universo. Por ahora descansemos, dijo Goku, necesitamos estar preparados para posibles ataques, pronto vendrán por nosotros. Daishinkan envió un mensaje antes de morir, dijo que los que nos atacan no son de este multiverso, es posible que hayan más multiversos allí fuera que desconocemos, nunca nos hablaron de eso, dijo Hit, desde que Zeno-sama nos había nombrado como protectores de nuestros universos y nos otorgó la inmortalidad nunca nos habló de la existencia de más multiversos. He buscado más información respecto a eso pero no había nada, es posible que Zeno-sama nos haya ocultado eso por alguna razón, dijo Goku, es posible que hayan más sobrevivientes en los primeros universos, dijo Toppo, solo en mi universo están los únicos sobrevivientes. Con la ayuda de mi báculo he buscado sobrevivientes pero no hay nadie, debemos proteger este universo ya que somos la última esperanza de todos, es posible que podamos reconstruir todo, pero para eso primero necesitamos eliminar a los enemigos, dijo Goku. Estos pasaron muchos días vigilando el universo ya que siempre habían invasores, los podían eliminar con facilidad ya que no eran fuertes, sabían que muy pronto se iba a llevar la batalla definitiva y por eso estaban entrenando pero mejoraban muy poco. Sintieron muchas presencias más que ingresaron al universo y rápidamente se dirigieron al lugar, tenían que proteger el único universo sobreviviente, les tomó poco tiempo llegar al lugar donde sintieron las presencias pero no encontraron nada, al parecer ya habían sido derrotados, parece que llegan tarde, ya me encargué de todos, decía una voz. ¿Quién eres? Muéstrate, dijo Goku, todos se pusieron en guardia por si los atacaban, qué mal que ya no recuerdes a tu maestro, dijo, ¿maestro? ¿De quién hablas? Todos ya han muerto, dijo Goku, parece que ya me olvidó, señor Goku, dijo Luis apareciendo frente a todos, señor Luis, está vivo, dijo Goku, no permitiría que me maten tan fácilmente, dijo Luis, pero ¿cómo es posible? Si he buscado algún sobreviviente, también he tratado de sentir las energías de alguien fuera de mi universo y no he encontrado nada, dijo Goku, eso es porque me he mantenido oculto desde que me atacaron, dijo Luis, volvamos a mi planeta, allí podemos hablar más a gusto, dijo Goku. Estos llegaron al planeta y allí Whis explicó todo lo que había pasado. Sentí que algo estaba mal y decidí ir a ver a mi padre para que me explique. El señor Whis se había quedado en el universo, me tomó mucho tiempo llegar al planeta de Zeno-sama, para cuando llegué todos estaban muy alterados, me dijeron que se aproximaba una guerra, no entendía lo que sucedía pero fuimos atacados de la nada, tratamos de defendernos pero ellos nos superaban en número y habían algunos que estaban al nivel de Zeno-sama, mi padre hizo un portal por el cual fui atraído, me dijo que me asegurara de ganar, también me entregó un anillo, el cual nos permitirá entrenar ya que abre un portal a una habitación del tiempo, ellos confiaron en mí para que pueda solucionar todo y regresar a la normalidad, ahora depende de nosotros, entonces no perdamos más tiempo y entrenemos, dijo Goku, aunque mejoremos en gran medida será muy difícil ganar, dijo Luis, entonces ¿qué vamos a hacer? No hay otra forma, dijo Goku, debemos reunir aliados, dijo Luis, pero ya no queda nadie con vida,
Todos los universos fueron eliminados, dijo Goku. Aún hay un universo en el cual podemos encontrar aliados. Tu universo aún no ha sido dañado. Además, al ser tú el único dios que queda con vida, te convierte en el nuevo rey del todo. Tú estás por encima de todos. Puedes interactuar con los mortales como desees, sin que haya ninguna penalización, dijo Whis, mientras él y los demás hacían una reverencia a Goku. Goku se sorprendió por eso, ni siquiera se le había pasado por la mente convertirse en rey del todo. Eso es una gran responsabilidad, pensó. Sigan tratándome como antes, dijo Goku. Ustedes entrenen, yo me haré cargo de reunir a todos los que pueda y los enviaré para que reciban el entrenamiento adecuado, dijo Goku. No perdamos más tiempo entonces, no sabemos cuándo volverán a atacar este universo, dijo Hit. Primero debemos colocar barreras para ocultarnos y que así estemos protegidos, dijo Whis. Goku y Whis se aseguraron de colocar barreras por todo el universo. Les tomó muchas horas y una gran cantidad de su energía. Al terminar descansaron para recuperar sus energías perdidas y así poder iniciar con el entrenamiento de Toppo y Hit, mientras que Goku iba a reunir a un gran número de aliados para que puedan pelear en la guerra que se aproximaba. Whis había usado el anillo que le entregó su padre para abrir un portal y entrenar. Todos ingresaron al portal. Estos podían sentir la presencia de los que se encontraban fuera. Parece que es una habitación del tiempo especial, dijo Whis. Se puede sentir las presencias de los demás, así no nos preocuparemos si alguien ataca el universo, nos podremos dar cuenta si eso sucede y encargarnos de la situación. Estos seguían recorriendo la habitación del tiempo y de la nada se formó un holograma frente a ellos. Se podía observar a Zenozama y Daishinkan. Escucharon todo lo que dijo y acordaron que Goku debía saber todo lo que escucharon lo antes posible, pero por ahora se iban a concentrar en entrenar. Goku viajó por el universo en busca de personas que le ayuden a ganar la guerra. Sabía que no iba a ser fácil encontrarlos, ya que siempre que hacía su recorrido la mayoría de los seres en los planetas eran débiles. Se concentró en sentir alguna presencia fuerte a sus alrededores. Lo tengo, dijo y se teletransportó. Goku apareció en la atmósfera de un planeta. Parece que se está llevando a cabo una guerra. Los mortales nunca aprenderán a llevarse bien. Supongo que los comprendo. Yo también fui una vez un mortal que estaba obsesionado con las peleas. Ellos no conocen nada de los dioses. Me pregunto cómo reaccionarán al verme, pero parece que hay alguien en la luna y tiene un buen nivel, dijo Goku. Este empezó a dirigirse a la luna. Allí se encontró con una persona. Al parecer tenía ataduras por todo el cuerpo. Esta misma sintió una presencia a su lado y abrió los ojos. Observó a un hombre parado frente a ella. ¿Quién eres?, dijo. Su voz casi ni se escuchaba. Me llamó Goku. ¿Qué hiciste para terminar en este lugar?, dijo él. Fui traicionada por mis hijos y me sellaron en este lugar. ¿Y cómo es posible que puedas respirar en la luna si acá no hay oxígeno?, dijo ella. Yo puedo respirar en cualquier lugar, haya o no haya oxígeno, eso no es un impedimento para mí, dijo Goku. Las ropas que llevas son muy extrañas pero se me hacen conocidas, parece que las he visto en algún lugar, dijo ella. Estas ropas son características de un dios de la destrucción, dijo Goku. Ella empezó a recordar algunas cosas. Le habían contado muchas historias de que en el universo había alguien que gobernaba por encima de todos. Al parecer era un dios destructor y dijeron que a ese ser debían hablarle con mucho respeto, ya que él decide si merecen seguir viviendo o deben ser eliminados. Usted es el dios del cual se contaban leyendas en mi planeta, dijo ella. ¿Leyendas?
No sé de qué me hablas, pero yo soy quien gobierna todo este universo, dijo Goku. Le pido disculpas por hablarle de esta forma y no estar inclinada ante usted. Como verá, todas las ataduras a mi alrededor me impiden moverme, dijo ella. Goku colocó su mano en las ataduras que la tenían, estas se retiraron de su cuerpo dejándola libre. Esta cayó al suelo ya que parecía que su energía había sido drenada. Goku le dio un poco de su poder y ella pudo moverse libremente. Esta se arrodilló frente a él, le agradeció y dijo que sería su sirviente. Sus antepasados le habían dicho que nunca se enfrente a él ya que posee un poder inmenso. Ella también comprendió eso y fue por eso que se inclinó ante él. ¿Cuál es tu nombre?, dijo Goku. Me llamo Kaguya, dijo ella. Levántate, supongo que te llevaré conmigo. Se aproxima una guerra y necesito toda la ayuda posible, dijo Goku. Ella comprendió y accedió a ir con él. Antes de irnos quisiera saber cuál es tu historia, dijo Goku. Ella empezó a explicar toda su historia y cómo llegó a este planeta. Yo deseaba crear la paz en el mundo y por eso opté por un método mucho más contundente. Con mi gran poder pude someter a las personas. No quería que haya guerras, quería formar un mundo de paz en donde nadie tenga que vivir con miedo, pero con el tiempo las personas empezaron a temerme y a considerarme como un demonio. Yo soy la dueña del chakra, nadie merece tenerlo, yo soy la única diosa que merece usar eso. Todo este mundo era mi jardín, yo era la única que podía unificar al mundo, pero cometí el error de subestimar a mis hijos y fui sellada en este lugar. Goku comprendió todo pero no le gustó que se proclame diosa. Por ahora iba a dejarlo pasar ya que no disponía de mucho tiempo. Vayámonos de este lugar, dijo Goku. Estos se retiraron con dirección al planeta. ¿Qué haremos en ese lugar?, dijo Kaguya. Necesito a más personas para poder ganar la guerra que se aproxima, dijo Goku. Ella no entendía a qué guerra se refería. Goku se percató de su confusión. Pronto entenderás de lo que hablo, dijo Goku, y comenzó a descender al planeta. Mientras tanto, con la guerra que se estaba llevando en el planeta, se estaban enfrentando Madara contra Mahito Gai. Gai estaba usando las 8 puertas internas para atacar a Madara mientras que este cada vez se encontraba más en problemas. Todo pasa como en la historia original hasta que Gai cae al suelo totalmente sin más energías. Sabía que su muerte estaba asegurado. De pronto todo el planeta empezó a temblar, nadie sabía qué lo estaba provocando, todos estaban asustados, pensaban que Madara era el responsable, incluso Madara se encontraba confundido, ni siquiera él podía determinar de dónde venía eso. El cielo se empezó a iluminar, todas las nubes de los alrededores desaparecieron, pudieron ver a 2 figuras allí, nadie entendía qué estaba pasando, pero Zetsu Negro logró reconocerlo. Madre, dijo él. Todos los que pudieron escucharlo se quedaron atónitos, sabían que él los había manipulado y ahora llegó su madre. Si con Zetsu Negro era muy difícil lidiar, ahora con su madre presente sería imposible. Este se acercó a Kaguya. Madre, estás libre, ahora podemos reclamar lo que nos pertenece, absorberemos todo el chakra del mundo, ahora no habrá nadie quien nos detenga. ¿Quién es él?, dijo mirando hacia Goku. Ten más respeto, él es el que gobierna todo el universo y está por encima de todos, dijo Kaguya. Pero Zetsu Negro no iba a aceptar eso, este había manipulado a muchos y no se rendiría a cumplir su objetivo, podía manipular a cualquiera, incluso estaba convenciendo a su madre. Si lo matamos podremos gobernar el universo, no habrá nadie quien nos detenga, decía. Su madre poco a poco iba accediendo a las peticiones
disposiciones de su hijo, Zetsu Negro se lanzó a Goku, este se unió a su brazo, ahora tu poder será mío, todo el poder que me des lo poseerá mi madre para cumplir nuestro sueño dijo, ahora comprendo, tú eres el que corrompe a las personas de este mundo, no mereces vivir dijo Goku, di lo que quieras. Pronto te quedarás sin energía y allí será el momento en el que tu vida me pertenecerá dijo él, este había absorbido una gran cantidad de energía de Goku, este poder es increíble, teniendo este poder nadie será capaz de vencernos decía él a su madre. Goku elevó un poco su poder e hizo pedazos a Zetsu Negro, este poco a poco volvió a regenerarse, parece que posees más poder pero con el que te robé será suficiente para matarte dijo, ni siquiera pudiste absorber el 1% de mi poder y crees que me matarás dijo Goku, mientes, no puedes poseer tanto poder dijo él, Goku apareció frente a él y este quedó sorprendido por la velocidad a la que se movió, ¿cómo hiciste eso? Dijo, hasta aquí llegan las barbaridades que cometiste dijo Goku y desintegró a Zetsu Negro con un Hakai. Kaguya comprendió que no podría enfrentarse a él, también se dio cuenta de que se había estado dejando manipular por su hijo y pidió disculpas a Goku. Goku se acercó a Gai, ¿qué crees que haces? Dijo Lee lanzándose a atacar pero fue detenido por Kaguya, se unieron más pero no pudieron pasar por la defensa de Kaguya, Goku colocó su mano en el pecho de Gai y lo curó, este se levantó al instante, ¿qué pasó? Pensé que iba a morir dijo Gai y vio a Goku alejándose de él, Goku se acercó a Madara, puedo entender que deseas la paz, pero tus métodos no son los adecuados dijo Goku, ¿tú qué sabes? No comprendes nada, si te interpones a mí también serás mi enemigo dijo Madara, Goku también lo curó, el mundo nunca será solo paz. Debes saber que siempre hay personas que piensan diferente a los demás, no todos piensan igual que tú, todos quieren la paz pero al mismo tiempo anhelan la guerra, para que haya paz primero tiene que haber guerra dijo Goku. Se sintió un aire muy pesado en el ambiente y apareció el Shinigami en medio del campo de batalla, nadie comprendía qué estaba haciendo allí si no fue invocado, todos tenían miedo, este se acercó a Goku, pensaron que lo iba a atacar pero se sorprendieron al verlo arrodillarse frente a él, es un honor tener al dios de la destrucción en este lugar, ¿a qué se debe su visita? Dijo, supongo que no sabes lo que sucede en el universo ¿verdad? Dijo Goku, lo lamento pero no sé nada dijo él, déjame mostrarte dijo Goku y colocó su mano en su cabeza, este vio todo lo sucedido y la razón por la cual se encontraba en este planeta, es terrible la situación, lamento no poder ayudarlo ya que como sabe tengo un trabajo del cual requiere de mi presencia y no puedo abandonar el lugar dijo el Shinigami, Goku comprendió y dijo, he venido por ellos, espero que hayan personas fuertes en este planeta.